alguien me dice, estoy tratando de no caer en el engaño, en la tentación de creerle a la voz que habla dentro de mi cabeza. Estoy desempleada y bueno, ya mandé currículums y todo esto y me he quedado en casa como a observarme, a tratar de observar mi miedo, mi culpa, esta angustia que siento de estar ahí. Y me doy cuenta que la voz en mi cabeza me dice, tienes que salir a buscar, tienes que hacer algunas llamadas, tienes que mandar más currículums, tienes. Y entonces le he estado diciendo, ni madres, no voy a hacer lo que tú me dices. Si tengo que estar aquí en mi casa, me voy a quedar aquí en mi casa y deja de estar fregando. Entonces es magnífico, es un primer gran paso, ¿no? Una, que te des cuenta que tú no eres la voz que habla en tu cabeza. Está fantástico. Pero dos, estaría también muy bien que pudieras ir un poquito más allá. Una es la voz en tu cabeza dice, tienes que salir a buscar trabajo o deberías de estar haciendo tal cosa y voltea a tu pasado. Voltea y observa, ¿quién hubiera dicho algo así? Y quizá vas a descubrir que papá o que mamá hubiera dicho eso, ¿no? Era muy común, por ejemplo, que fueran vacaciones y estabas en la cama acostado y los papás pasaran y dijeran, ponte a hacer algo, deberías de estar haciendo algo, no puedes estar ahí de flojo. Entonces, primero escuchamos ese modo de relación que venía de nuestros padres, porque bueno, estaban haciendo su intento por educarnos lo mejor posible. Y como ellos también tenían una voz en la cabeza que les hablaba, esa voz en la cabeza hacía que se les pararan los pelos al vernos acostados en la cama, porque la voz en la cabeza entonces les decía que éramos unos huevones de lo peor. Entonces, bueno, es darte cuenta, primero lo aprendí de papá o de mamá, y ahora ese es el modo de relación que tengo conmigo misma. Entonces, cuando fuimos adolescentes, quizá decíamos quiero ir a una fiesta y papá o mamá decían no, definitivamente no vas a ir, ¿no? Y podíamos decir como ay, está pero bien loca mi mamá, está zafada, y quizá te ibas a la fiesta rebeldemente, te rebelabas porque decías ese peligro o esa preocupación que mi papá tiene no es mía, así que yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Te ibas. Y muy probablemente después había un problema fuerte con papá o con mamá porque te decían que eras un majadero o una grosera y que no iban a tolerar que así te comportaras. Entonces había conflicto porque hacías lo que se te daba la gana y no escuchabas lo que ellos decían. Pasa el tiempo y todos esos personajes se van adentrando en nosotros. Somos como esponjitas que vamos absorbiendo esos modos de relación. Y entonces ahora que ya eres un adulto, estás en casa y esa voz, esos personajes con los cuales interactuaste algún momento en la vida, te dicen que deberías de estar haciendo algo para cambiar las condiciones. La personalidad no conoce al ser, lo que ya te había dicho. Una cosa es estar y otra cosa es ser. La personalidad no sabe que bajo esa condición de estar desempleada, puedes estar en paz, tranquila y confiando en que todo se va a resolver, en que todos los elementos están cooperando y tarde o temprano una puerta se va a abrir. Pero como la personalidad no conoce al ser, al ser estar aquí y ahora, sin pasado, sino la personalidad se enfoca en la idea de estoy desempleada, y una vez que se enfoca en esa idea, entonces hay algo mal ahí, porque es bueno tener empleo, pero es malo no tener empleo. Si te das cuenta, no puede mirarlo de otra manera porque lo tiene que mirar a través de lo que significa para ella esta etapa. Y una vez que le da significado, en lugar de sentir el miedo que me habita, me voy y miro el significado, estoy desempleada, y una vez que miro el significado de estoy desempleada, ya lo califiqué como algo malo y me siento fatal.
Y entonces, ya haciendo este trabajo, empiezo a decir, bueno, no voy a hacerle caso a la voz que está dentro de mi cabeza. Y me empiezo a rebelar. Como adolescente con los padres, me rebelo y digo, no te voy a hacer caso, no voy a salir a buscar llamadas, a buscar trabajo, ni me voy a poner a hacer llamadas, porque ahorita no es eso lo que toca, ahorita lo que toca es estar tranquila. Pero en un primer momento, para liberarnos de la voz que habla en la cabeza, pareciera que tenemos que pelearnos con ella, tenemos que regresar a ser esos adolescentes que estamos luchando, que no queremos someternos a ese yugo y queremos liberarnos de él. Entonces está fantástico si te estás peleando con la voz en tu cabeza. Lo que quiero hoy que comprendas es que hay que ir un poco más allá. Hay que ser capaces de contemplar, de observar detenidamente, como si estuvieras viendo una película. Y entonces te miras a ti misma en casa y miras cómo esta idea de estoy desempleada te hace sentir súper mal, y entonces sientes tu miedo, sientes la inseguridad, sientes tu preocupación y te empiezan a llegar pensamientos de ay, no vas a tener para pagar, y lo sientes y te quedas ahí sintiendo, pero observando a la voz en tu cabeza, ya no peleándote con ella, ya no intentando que se calle, sino reconociendo que ahí estás fragmentada entre lo que sientes, entre lo que opina la voz en tu cabeza y entre cómo quieres callarla porque en algún nivel le crees. En algún nivel crees que ella tiene razón. Y entonces a lo que te estoy invitando es a dar un pasito más allá, es a poder hacer las paces con la vida, es a poder dar el paso más importante, comenzar a confiar en la vida, comprender, yo no me creé, yo no soy quien respira. A la hora que me duermo, yo no soy consciente de mi respiración y soy respirado. ¿Quién o qué respira por mí? Porque ese es el ser, la totalidad. Ese es el Hijo del Padre, ese es el Hijo de la fuente, de la infinita inteligencia. Ese es el que se encarga de que mi corazón lata, ese es el que se encarga de que todas las células de mi cuerpo se estén renovando. Bueno, ese mismo es el que se encarga de mi vida totalmente. Él es quien está al mando y a cargo si yo se lo permito. Si me dejo guiar por la personalidad y el ego, voy a estar en conflicto con la situación, con la condición. Y voy a tratar de cambiar la condición, o sea, si estoy desempleada, voy a tratar de tener un empleo para sentirme mejor. Pero entonces voy a depender de esa condición para yo poder estar en paz. Y el ser tiene la capacidad de estar en paz aquí y ahora, porque el ser es confiar, es amar, es reconocer que hay una infinita inteligencia que se hace cargo de todo. Es lo que llaman poner en sus manos este asunto para que sea la vida quien lo resuelva, quien abra el campo de las infinitas posibilidades en las cuales yo pueda entrar confiada, tranquila, en paz, serena. Pero si no tengo una mente en calma, el ser no puede entrar a hacerse cargo, porque yo no soy un canal limpio a través del cual el ser se pueda expresar, sino yo estoy adorando, brindando toda mi atención y devoción a la personalidad. Y mientras yo adore o crea en la personalidad, no voy a ser capaz de reconocer que soy parte, por así decir, de la totalidad, que soy una y lo mismo con esa infinita inteligencia que tiene todo el poder, todo el saber y todo el entendimiento, que habita en el campo invisible y que hace visible toda mi experiencia. Entonces, repito,
Es fantástico si en un primer momento te peleas con la voz en tu cabeza y le dices, cállate, deja de estarme jodiendo. Y le dices, no voy a salir a ningún lado, me voy a quedar aquí, ¿no? Peléate, es como cuando te peleabas con tus padres. Y después, un poquito después, empieza a comprender y a decir, ok, entonces lo que tengo es que observar. Y entonces, cuando empiezo a observar, veo que yo estoy en casa y veo que la cabeza me dice, estás desempleada. Y siento los efectos de ese pensamiento, pero es solo un pensamiento, es solo una interpretación, es solo un significado al que está acostumbrada mi personalidad. Es solo un modo de relación, una forma en la que está acostumbrada, en la que tiene el hábito de maltratarme. Y entonces observo y digo, a ver, me voy a identificar yo, voy a tener la actitud de una persona desempleada, con todos los miedos que eso conlleva, o voy a empezar a decir, no, estoy aquí y ahora, y no soy eso a mí no me define, yo no estoy condicionada por esta circunstancia. Yo no tengo que reaccionar en esta línea imaginaria del tiempo, recordando que sí tenía trabajo, que ahora no tengo y que necesito uno urgentemente, sino me olvido. Corto con toda asociación con personas, lugares y circunstancias, y así es la única manera en que puedo estar aquí y ahora, tranquila, serena, porque aquí y ahora, donde estoy sentada, no está pasando nada. La silla me sostiene, tengo aire para respirar, estoy viva, completa, entera. Si no me voy como hilo de media tras el significado que mi personalidad le da a la experiencia, aquí y ahora no está pasando nada. Entonces, el paso más allá al que yo te invito es a reconocer que todo lo que causa desasosiego, tristeza, dolor, resentimiento son pensamientos. Son tan solo pensamientos. Si esos pensamientos llegan y te das cuenta que son pensamientos, los podrías dejar pasar. Estás desempleada, ¿cómo vas a pagar las cuentas? Y podrías mirar y sentir el miedo. ¡Ay, qué miedo siento, qué miedo siento! ¿Cuándo le creo a esos pensamientos? ¿Cuándo me engancho con esos pensamientos? ¿Cuándo me identifico con esos pensamientos? ¿Cuándo sufro los efectos de creer ciegamente en esos pensamientos? Y entonces ahí es cuando observo lo inocente que he sido, porque son solo los pensamientos los que han hecho que yo sufra tanto, que yo sufra más de la cuenta, porque me desintegro y entonces al creer en ese pensamiento que me dice estás desempleada, me fragmento porque empiezo a preocuparme por la colegiatura de mis hijos y empiezo a preocuparme por la renta y empiezo a recordar lo enojada que estoy por mi jefe que me corrió y empiezo a imaginar que no hay mucho trabajo, que la tasa de desempleo está enorme y entonces empiezo a partirme en tantos pedacitos que pues no sorprende que esté tan preocupada y tan angustiada, porque ante tantas cosas que tengo que enfrentar, me voy haciendo cada vez más chiquitita, sin darme cuenta que si corto con esa línea de pensamiento, regreso aquí y ahora a sentir lo que la vida quiere que sienta, a experimentar esta etapa, pero sin contarme historias y sin identificarme con los significados que mi personalidad le da a esta experiencia. Recuerda, experiencia es lo que siento, lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora. Y eso que yo estoy sintiendo aquí y ahora no es circunstancial, no estoy condenada a que la circunstancia me saque de mi centro. Puedo invocar al Cristo, puedo integrarme con Él, puedo aceptar, vivir, atravesar esa experiencia, sentir el miedo y el dolor que me provoca, pero recordando que yo no soy eso. ¡Qué maravilla!